¿Qué tal? Buenas noches. Y digo buenas noches porque hoy batallé mucho para poder grabar y subir la clase. Resulta que se había saturado mi celular, bueno, hay que hacer muchas cosas, ir con un técnico, pero aquí, realmente. Vamos a terminar de leer el libro de Esther. Y yo prefiero ser muy claro porque en sus Biblias se encuentran esta situación de los números como capítulos diferentes, como que se saltan. Ya les dije que el texto hebreo, como no habla de Dios, entonces, pues, al traducir los que están en Alejandría, los llamados 70, toma la decisión de que se haga una redacción diferente, que vaya hablando más de Dios. Y eso es lo que sucede, pero si ignoramos así como que los numeritos, no tiene ningún problema la redacción y se entiende muy bien. Y recuerden que nos vamos de vacaciones y que el primer lunes de enero retomamos los libros de los Macabeos, primero y dos, perdón. Estoy ya nervioso con todo lo sucedido hoy. Y bueno, algo bellísimo. Pude estar en el Hospital del Niño. Fue una experiencia bellísima. Ya les platicaré, lo conocí todo el Hospital del Niño. Recen mucho por los niños, por favor, acompáñenme en esas oraciones por ellos. Vamos a rezar como cuando éramos niños, así comenzamos esta semana. Niñito Jesús, que naciste en Belén, bendice a nuestros familiares y a nuestras amistades, a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, también. Amén. Capítulo 7. El rey y Amán fueron al banquete con la reina Esther. Aquel segundo día el rey volvió a preguntar a Esther en medio de los brindis: Reina Esther, pídeme lo que quieras y te lo doy. Aunque me pidas la mitad de mi reino, la tendrás. La reina Esther respondió: Majestad, si quieres hacerme un favor, si te agrada, concédeme la vida, es mi petición, y la vida de mi pueblo es mi deseo. Porque mi pueblo y yo hemos sido vendidos para el exterminio, la matanza y la destrucción. Si nos hubieran vendido para ser esclavos o esclavas, me habría callado, ya que esa desgracia no supondría daño para el rey. El rey preguntó: ¿Quién es? ¿Dónde está el que intenta hacer eso? Este respondió: el adversario y enemigo es ese malvado Amán. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. Y el rey, en un arrebato de ira, se levantó del banquete y salió al jardín de palacio, mientras Amán se quedó para pedir por su vida a la reina Esther, porque comprendió que el rey ya había decidido su ruina. Cuando el rey volvió del jardín de palacio y entró en la sala del banquete, Amán estaba reclinado sobre el diván donde se recostaba Esther, y el rey exclamó: ¿Y se atreve a violentar a la reina ante mí en mi palacio? Nada más decir esto, taparon la cara a Amán, y Harbona, uno de los eunucos del servicio personal del rey, sugirió: precisamente en casa de Amán han instalado una horca de 25 metros de alto. La ha preparado Amán para Mardoqueo, que salvó al rey con su denuncia. Y el rey ordenó: ahórquenlo ahí. Ahorcaron a Amán en la horca que había levantado para Mardoqueo, y la cólera del rey se calmó. Capítulo 8. Aquel día, el rey Asuero entregó a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey, que ya sabía por Esther el parentesco que tenía con la reina. El rey se quitó el anillo que había recuperado de Amán y se lo entregó a Mardoqueo. Esther confió a Mardoqueo la administración de la casa de Amán. Esther volvió a hablar al rey, cayó a sus pies llorando y suplicándole que anulase los planes perversos que Amán de Agag había tramado contra los judíos. Cuando el rey extendió hacia Esther el cetro de oro, ella se levantó y quedó en pie ante el rey. Luego dijo: si el rey le agrada y quiere hacerme un favor, si mi propuesta le parece bien y si está contento de mí, revoque por escrito la carta de Amán, hijo de Hamdata, descendiente de Agag, que había mandado exterminar a los judíos en las provincias del imperio,
Porque ¿cómo podré ver la desgracia que se echa sobre mi pueblo? ¿Cómo podré ver la destrucción de mi familia? El rey Asuero dijo entonces a la reina Esther y al judío Mardoqueo: ya ven que he dado a Esther la casa de Amán, y a él lo han ahorcado por atentar contra los judíos. Ustedes escriban en nombre del rey lo que les parezca sobre los judíos y séllenlo con el sello real, porque los documentos escritos en nombre del rey y sellados con su sello son irrevocables. Entonces el día 23 del mes tercero, o sea el mes de junio, fueron convocados los secretarios del reino y tal como ordenó Mardoqueo se redactó un documento destinado a los judíos, autoridades y gobernadores y jefes de las provincias, 127 provincias desde la India hasta Etiopía, a cada provincia en su escritura y a cada pueblo en su lengua. A los judíos en su alfabeto y su lengua. Redactaron un documento en nombre del rey Asuero, lo sellaron con su sello y despacharon las cartas por correos montados en caballos velocísimos, pura sangre de las caballerizas reales. En dicho documento el rey concedía a los judíos de todas y cada una de las ciudades el derecho de reunirse, defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier gente armada de cualquier raza o provincia que los atacara, incluso a sus mujeres y niños, mas el derecho a saquear sus bienes en todas las provincias del rey Asuero. El mismo día, el 13 del mes 12º, o sea, el mes de marzo. Capítulo 15. Copia de la carta. El emperador Artajerjes a los gobernadores de los 127 provincias, desde la India hasta Etiopía, y a cuantos no son leales, salud. Considerando que muchos, cuantos más beneficiosos y más honra reciben de sus bienhechores, más se ensoberbecen y no solo intentan maltratar a nuestros súbditos, sino que no pudiendo dominar su propia arrogancia, conspiran contra sus mismos bienhechores, borran del corazón humano el sentimiento de gratitud, y más aún ensoberbecidos con los aplausos de los malvados, piensan escapar a la justicia del Dios que siempre lo ve todo y odia a los malvados. Considerando que con frecuencia muchos constituidos en autoridad, influidos por los que creían amigos a quienes confiaron la marcha de sus asuntos, se han visto envueltos en desgracias irreparables y convertidos en cómplices del asesinato de inocentes, porque la maldad de los amigos, a base de sofismas engañosos, prevaleció sobre la íntegra nobleza de sentimiento de los gobernantes. Basta con mirar no a las anécdotas que se nos cuentan de la antigüedad, sino delante de nuestros mismos ojos, cuántas maldades no se han cometido en esta peste de gobernantes indignos. Por lo cual, procuraremos que en el futuro todos tengan asegurada la tranquilidad y la paz en el reino, efectuando los cambios convenientes y dictaminando siempre con benevolencia y equidad los asuntos que se nos presenten. Resultando que Amán de Hamadata, macedonio, extranjero, tenía que ser, no de nuestra sangre y nuestra hidalguía, recibido por nosotros como amigo, experimentó el trato humano que damos a todos los pueblos, hasta el punto de haber sido proclamado nuestro padre y reverenciado por todos como virrey, pero no sabiendo mantenerse en su rango, ha intentado arrebatarnos el poder y la vida, porque con toda clase de engaño nos pidió la muerte de Mardoqueo, nuestro salvador y continuo bienhechor, y la de Esther, nuestra intachable compañera en el trono, junto con toda su raza. Con estas medidas, él pensaba dejarnos aislados y pasar al poder a manos de los persas a los macedonios, resultando que no hemos comprobado que los judíos condenados por este criminal exterminio sean malhechores. Al contrario, se rigen por leyes justísimas y son hijos del Altísimo, del gran Dios vivo, que para bien nuestro y el de nuestros antecesores conserva el imperio con un orden excelente. Ordenamos que no sea obedecida la carta enviada por Amán, hijo de Hamadata, porque su autor ha sido ahorcado junto a las puertas de Susa con todos los de su casa. El Señor, dominador de todo, le ha dado enseguida el castigo que merecía. Expondrán en público copias de esta carta y permitirán a los judíos que sigan libremente sus leyes, ayudándoles además a defenderse de quienes los ataquen ese mismo día 13 del mes 10º, mes de marzo. Porque ese día trágico para el pueblo elegido, el Dios dominador universal lo ha convertido en día de alegría.
Por tanto, ustedes judíos celebren con toda solemnidad este día señalado entre sus fiestas solemnes, para que ahora y en el futuro sea un recuerdo de salvación para ustedes y los persas, de buena voluntad y un recuerdo de destrucción para sus enemigos. Toda ciudad o región en general que no actúe conforme a la presente orden será devastada sin piedad a hierro y fuego. Ningún hombre pondrá el pie en ella y hasta las fieras y las aves la detestarán. Capítulo 8. El texto del documento con fuerza de ley en todas y cada una de las provincias se haría público para que los judíos estuviesen preparados para vengarse de sus enemigos dicho día. A toda prisa, obedeciendo la orden del rey, los correos montados en caballos velocísimos, pura sangre de las caballerizas reales, partieron rápido. El edicto se promulgó en la fortaleza de Susa. Mardoqueo salió de la presencia del rey con vestiduras regias con color violeta y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino color púrpura. En la ciudad de Susa resonaban gritos de alegría. Para los judíos fue un día luminoso y alegre, gozoso y triunfal. En cada provincia y ciudad donde llegaba el decreto del rey, los judíos se llenaban de inmensa alegría y celebraban banquetes y fiestas, y muchos gentiles se convirtieron llenos de temor ante los judíos. Capítulo 9. El día 13 del mes 12, o sea, el mes de marzo, cuando debían ejecutarse el decreto del rey, el día en que los enemigos de los judíos esperaban apoderarse de ellos, se produjo un cambio de situación y fueron los judíos quienes se apoderaron de sus enemigos. Los judíos se concentraron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para atacar a los que habían intentado destruirlos. Nadie les opuso resistencia porque el temor a los judíos se había apoderado de todos los pueblos. Los jefes de las provincias, las autoridades, los gobernadores y funcionarios reales apoyaron a los judíos por miedo a Mardoqueo, porque Mardoqueo tenía un alto cargo en palacio y su fama se extendía por todas las provincias. Mardoqueo iba aumentando su poder. Los judíos pasaron a cuchillo a sus enemigos, matándolos y exterminándolos. Hicieron de ellos lo que quisieron. En la fortaleza de Susa exterminaron a 500 hombres y también a Pansaldata, Dalfón, Aspatata, Poradata, Adalía, Aridata, Parmasmata, Arisai, Aridai, Baisata, los 10 hijos de Amán, de Hamdata, enemigo de los judíos, pero no obtuvieron botín. Cuando aquel mismo día comunicaron al rey el número de víctimas en la fortaleza de Susa, dijo a la reina Esther: solo en la fortaleza de Susa los judíos exterminaban a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del imperio? Pide lo que quieras, te lo daré. Si deseas algo más, se hará. Esther respondió: si al rey le agrada que los judíos de Susa puedan prorrogar hasta mañana el cumplimiento del decreto y que cuelguen a los 10 hijos de Amán. El rey ordenó que se hiciese así. Se prorrogó el decreto de Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Así los judíos de Susa se concentraron también el día 14 del mes de marzo. Mataron a otros 300 hombres, pero no recogieron ningún botín. Los demás judíos en las provincias del imperio se concentraron para defenderse, eliminando a sus enemigos. Mataron a 75,000 adversarios, pero no tomaron botín. Eso fue el día 13 del mes de marzo, y el día 14 descansaron, declarándolo día festivo. En cambio, los judíos de Susa se reunieron los días 13 y 14. El día 15 descansaron, declarándolo día festivo. Por eso los judíos del campo, los que viven en los poblados, celebran como gran día festivo el 14 del mes de marzo y se hacen regalos. Mardoqueo puso todo esto por escrito y mandó cartas a todos los judíos de todas las provincias del rey Asuero, próximos y lejanos, encargándoles celebrar anualmente los días 14 y 15 del mes de marzo, por ser los días en los cuales los judíos quedaron libres de sus enemigos y el mes en que se les cambió la tristeza en alegría y el luto en fiesta, que los declararan días de fiesta, que hicieron regalos y dieron también a los pobres. Los judíos que ya habían empezado a hacerlo aceptaron que lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amdadata, descendiente de Agag, el enemigo de los judíos, había hecho el sorteo llamado Pur para eliminarlos y destruirlos. Pero cuando Esther se presentó al rey, el rey escribió un documento volviendo contra Amán el plan perverso que había tramado contra los judíos, y lo colgaron en la horca a él y a sus hijos. Por esos días se llamó Purín, de la palabra Pur. Según el texto de aquella carta y lo que habían presenciado o las noticias que les habían llegado, los judíos ratificaron y se comprometieron de forma irrevocable.
ellos, sus descendientes y los prosélitos, a celebrar esos 2 días anualmente, según aquel documento y en aquellas fechas. Esos días recortados y celebrados de generación en generación en cada familia, provincia y ciudad. Esos días de Purim no desaparecerán de entre los judíos, ni su recuerdo perecerá entre sus descendientes. La reina Esther, hija de Abigail, y el judío Mardoqueo escribieron urgiendo el cumplimiento de la segunda carta sobre los días de Purim, y enviaron cartas a todos los judíos de las 127 provincias del imperio de Asuero, saludándolos sinceramente y ratificando la celebración de esos días de Purim, tal como les había ordenado el judío Mardoqueo y la reina Esther, y tal como se habían comprometido ellos mismos y sus descendientes, con algunas cláusulas sobre ayunos y lamentaciones. Así, el edicto de Esther fijó las normas para celebrar los días de Purim y quedó consignado por escrito. Capítulo 10. El rey Asuero impuso un tributo a los habitantes del continente y de las islas para sus victorias militares y la narración detallada de la dignidad a la que el rey elevó a Mardoqueo. Véanse los anales del reino de Media y Persia. El judío Mardoqueo era el virrey de Asuero, el primero entre los judíos, querido de sus muchos compatriotas, preocupado por el bien de su pueblo, promotor de la paz para los suyos. Capítulo 16 y último con el que terminamos. Mardoqueo comentó: esto viene de Dios. Yo recuerdo el sueño que tuve sobre esto y no ha fallado un detalle. La fuentecilla que se convirtió en río, la luz, el sol y el agua abundante. Esther es el río, el rey la tomó por esposa y la hizo reina. Los 2 dragones somos Amán y yo, las naciones con las que se aliaron para borrar el nombre judío, nuestra nación, los que gritaban a Dios y salvaron a Israel. El Señor salvó a su pueblo, el Señor nos sacó de todos estos males. Dios ha hecho signos y prodigios portentosos, como no ha hecho entre los gentiles. Por eso señaló 2 destinos, uno para el pueblo de Dios y otro para los judíos. Ambos se han cumplido en la hora, el momento y el día determinado en la presencia de Dios y ante todas las naciones. Dios acordó de su pueblo e hizo justicia a su herencia. Por tanto, el pueblo del Señor celebrará siempre esos días del mes de marzo, el 14 y el 15, como fiesta religiosa, con una asamblea litúrgica y festejos. El año 4 del reinado de Ptolomeo y Cleopatra de Ositeo, que decía ser sacerdote y levita, y su hijo Ptolomeo trajeron la presente carta de los Purim. Dijeron que era auténtica, traducida por Lisimaco, hijo de Ptolomeo, de la comunidad de Jerusalén. Palabra de Dios. Y hemos terminado con estos libros y, como he dicho al principio, en enero vamos a retomar para leer los macabeos que dejamos. Así que, si recuerdan, decíamos en este libro de la reina Esther que Amán era macedonio, eso quiere decir griego. Y así vamos a abrirnos a qué sucede con los griegos y su dominación del pueblo judío. En el mes de enero comenzamos, el primer lunes de enero. Gracias por su paciencia. Hasta las tecnologías le tengo que aprender de qué pasaba y por qué no podía cargar toda esta situación y todo este relajo de estas clases o sesiones. Vamos a hacer una sencilla oración. Gracias, Señor, porque este Adviento nos prepara para celebrar tu venida gloriosa, bendita en la humildad de la carne que vienes para salvarnos. Gracias, Jesús, por ser nuestra Navidad. Gracias, María, José, santos ángeles, pastores, todos aquellos que nos muestran la humildad del niño de Jesús. Gracias, Simeón. Gracias, profetisa Ana. Gracias, José. Gracias, María. Muchas veces, gracias, gracias. Amén. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe. Gracias por sus oraciones para mí y también por sus felicitaciones por esta Navidad y por el Año Nuevo. Bendiciones.